porque tenemos cerebros mecánicos, automáticos. Entonces aquí es donde está el problema de los humanos, ¿verdad? Como hombres y mujeres, un cerebro mecánico es un cerebro en desequilibrio emocional. Cuando Dios nos crea, venimos santos, pero después nosotros perdemos eso. Y lo podemos explicar bíblicamente, por ejemplo, Adán y Eva. El hombre emocionalmente desequilibrado y la mujer un mujerón sin cabeza. Dice, ¿cómo se van a poder entender? O sea, ¿cómo van a construir el amor si están desequilibrados? Pues más que nada, Cristo, pues Él sí quiso morir en la cruz. Aquí es donde hablamos de su voluntad. Okay. Pero Él lo hizo por amor. Necesitamos lograr el equilibrio, pero hay que conocer los tres pilares del ser humano, que es la estructura, cuerpo, mente y espíritu. Para David, muy contento de que pues haya aceptado la invitación al podcast Series de Grandeza. Vamos a tocar un tema muy importante, pero antes que eso, ¿cómo está, padre? Muy bien, muy emocionado, ¿verdad? Este tema tan importante como son las emociones, sobre todo para poder compartir estas ideas en esta época que hacen mucha falta en cuestión de los problemas emocionales que estamos viviendo. Sí, sí, vivimos en una época donde el tema emocional, pues básicamente anda por todos lados, ¿no? Pero no lo entendemos o desconocemos ciertos puntos. Para comenzar, vamos a empezar por el tema pues emocional, ¿no? ¿Qué nos podría comentar un poquito el tema de las emociones? Claro, primeramente, pues entender las emociones es que son parte de la naturaleza humana. A todos los hombres y mujeres contamos con emociones. Y yo la manera como lo explico es muy parecido a los signos vitales del cuerpo. Por ejemplo, la temperatura tiene sus parámetros normales y cuando se sale de esos parámetros es cuando se habla de un desequilibrio, de una enfermedad. O también en el caso de la presión arterial, en el caso de la azúcar, ¿verdad?, que le llamamos diabetes, cuando se sale de sus niveles hay un desequilibrio y lo mismo pasa con las emociones. Las emociones son parte de nuestra naturaleza humana, pero deben estar en equilibrio. Cuando las emociones están en desequilibrio es cuando hablamos de enfermedades mentales. Siempre, bueno, básicamente, siempre el tema de las emociones influye mucho, ¿no? Hasta en la toma de decisiones. Creo que va por ahí en ese ámbito. Básicamente, cómo afrontamos y cómo podemos llevar a cabo todo este proceso para que pues igual entendamos que también el tema de las emociones viene el tema espiritual, ¿no? Sí, claro. Actualmente hay algunos incluso sacerdotes que son psicólogos. En Guadalajara hay algunos de ellos que tienen una agrupación que precisamente ahorita están, pues, sobre todo apoyando de que la parte espiritual es muy importante para apoyar la parte mental, ¿verdad? La parte de las emociones, para poder también tener un equilibrio en el cuerpo. Entonces las emociones, sobre todo, nosotros vemos esas señales, por ejemplo, la depresión, la ansiedad o los problemas que se están dando en las parejas. Cuando hay un desequilibrio emocional, entonces es cuando hay violencia, cuando hay maltratos, cuando hay fracasos en el amor, cuando hay incluso las tendencias al suicidio, al sinsentido de la vida, el vacío, la soledad. Entonces, por eso allí en el centro están las emociones, ¿verdad? Que cuando hay un desequilibrio emocional, pues es cuando pasa todo esto. Entonces, por ejemplo, las emociones, estas son las señales que nosotros vamos detectando, pero sobre todo el tema centrándolo, ¿verdad? Para poder llegar a lo que es la parte espiritual. Hay varios especialistas, como hay un neurocientífico llamado Facundo Manes. Él dice que todo lo hacemos con el cerebro. El cerebro, como neurocientífico, se dan cuenta que pues en el cerebro está la mente, están las emociones, y entonces dice, todo lo hacemos con el cerebro. Okay. Y en una ocasión, en una de sus conferencias, un joven le preguntó por qué precisamente estas señales de problemas de desequilibrios en los hombres y las mujeres, por ejemplo, las injusticias, la pobreza, la violencia, por qué las enfermedades mentales. Y este neurocientífico le contestó, porque tenemos cerebros mecánicos automáticos. Entonces aquí es donde está el problema de los humanos, ¿verdad? Como hombres y mujeres,
un cerebro mecánico es un cerebro en desequilibrio emocional, ¿sí? Entonces, es donde necesitamos nosotros corregir ese recurso cognitivo, porque así dice, el problema es el recurso cognitivo, que son la información que traemos en nuestro cerebro, pero hablar de la información es conocimiento, pero tanto conocimiento teórico como también experiencias vividas. Y aquí es donde hablamos de las heridas, por ejemplo, de la infancia. Entonces, al hablar de las heridas de la infancia, es donde hablamos que ahí viene el desequilibrio. Yo explico sobre todo con una teoría que yo le llamo la teoría de los 10 eslabones, el verdadero amor, que es de salud integral, donde yo explico la estructura del ser humano, que somos cuerpo, mente y espíritu. Entonces, tanto el cuerpo, mente y espíritu somos esta estructura, pero ocupa un lugar importante las emociones, porque de lo contrario estamos en desequilibrio. Y aquí es donde yo hablo de la parte espiritual, en cuanto que la parte espiritual es parte de la estructura humana, pero hablamos de la parte sobrenatural, que es lo que nos une con Dios, ¿verdad? La parte espiritual. Entonces, en este recurso cognitivo que hablan los neurocientíficos, pues es donde yo explico con esta teoría, que se llama la teoría de los 10 eslabones, el verdadero amor, para hablar de este equilibrio emocional, ¿verdad? Que es para lograrlo, porque aquí es donde nosotros nos damos cuenta que los problemas emocionales que estamos viviendo es porque falta pues esta parte espiritual, ¿no? Sobre todo hablar de esta naturaleza, para darme a explicar, ¿verdad? De cómo tenemos una estructura, pero yo explico con una gráfica lo que es una estructura enferma y una estructura sana. Ok. Ajá, entonces, la estructura sana yo la pongo como referencia, que todos los seres humanos debemos tener esta estructura, pero está fundamentada con las ciencias, las mismas ciencias. Por ejemplo, hablar de neurociencias, hablar de psiquiatría, psicología, con sus diferentes ramas, hablar de la filosofía, hablar de la medicina. Entonces, las ciencias nos describen a nosotros como personas precisamente para explicarnos. Y en eso yo me he basado para dar la explicación de estas estructuras, que precisamente una estructura le llamo estructura enferma, pero esta estructura enferma es la que no se basa en las leyes y principios de la naturaleza. Ok. ¿Sí? Entonces, cuando no estamos en esas leyes y principios de nuestra naturaleza, es cuando hay un desequilibrio y empezamos a explicar el porqué del desequilibrio emocional. Esto lo dice, por ejemplo, Hipócrates, el padre de la medicina, nos dice que nacemos con un cuerpo sano. ¿Por qué se enferma? Cuando no tenemos una buena alimentación, por ejemplo, que el sistema inmunológico esté bien. Entonces aquí ya hablamos de la parte física, que hay un desequilibrio porque falta una buena alimentación, pero también en la parte emocional, psicológica, precisamente las heridas de la infancia, que son generadas cuando los papás no están capacitados para educar a sus hijos, o del entorno. De ahí, por ejemplo, es donde hablamos, como dice Carl Rogers, es un psicólogo humanista, que nos dice que nacemos buenos, pero después, por las heridas de la infancia, pues de ahí viene el rencor, los resentimientos, el odio, ¿verdad? Entonces de ahí vienen las heridas que nos ponen en desequilibrio. Y podemos decir de la parte espiritual que nacemos santos. Sí, claro. Cuando Dios nos crea, venimos santos, pero después nosotros perdemos eso. Y lo podemos explicar bíblicamente. Por ejemplo, Adán y Eva, Dios los creó santos, pero después llega, por ejemplo, la tentación, llega el diablo en forma de serpiente, donde Dios dijo, no coman de ese fruto prohibido. El diablo los confunde en su mente, desobedecen a Dios, y ahí viene un desequilibrio espiritual, Sí. ¿verdad? Porque la ruptura con el pecado, hay una ruptura con Dios. Es donde hablamos ya de la conciencia. Sí. Entonces, explicando estas tres partes, cuerpo, mente y espíritu,
pues entonces de ahí viene el desequilibrio emocional, que necesitamos trabajar las tres partes que conforman nuestra estructura humana para lograr el equilibrio emocional. ¿Cómo es que se da digamos, que ustedes como psicólogos, como doctores en el tema espiritual, cómo logran afrontar todo eso? O sea, desde lo espiritual y los tres pilares que nos acaba de comentar, pues para que igual el cuerpo sane, ¿no? El cuerpo tenga pues esa presencia y también tenga como que ese sentido de pertenencia en sus cuestiones de emociones. Precisamente los principios que yo los explico con esta teoría de los hombres y mujeres. Esos 10 principios, por ejemplo, es la parte material, que es el cuerpo, ¿verdad? Que tenemos que trabajar en el cuerpo, pero también la parte psicológica, la mente, lo que es la parte intelectual, pero también yo le llamo un principio de socialización, ¿verdad? Lo dice, por ejemplo, Facundo Manes, es un neurocientífico. Dice, si yo quisiera decir en 2 palabras, definir el cerebro, es un órgano sociable. Si hablamos de Aristóteles, dice, somos animales sociables. De ahí viene el entorno, ¿no? Claro, básicamente. Que precisamente para podernos realizar y desarrollar, necesitamos socializar. Es donde viene este principio de socialización, y el principio de comunicación es que necesitamos de la comunicación por naturaleza, ¿verdad? El otro principio es el principio de la sexualidad, pero bien entendida, ¿verdad? Una sexualidad que hay un doctor también que habla de 4 lones o 4 pilares que conforman lo que es la sexualidad. Entonces necesitamos estar fundamentados en la verdad, porque a eso yo me baso en esos principios. Está el principio de la voluntad. Por ejemplo, dice Gandhi, todos los animales obedecen el código genético de su especie a través del instinto. Todos los animalitos, por ejemplo, las hormiguitas, las abejas, los perros, todos los animales obedecen su instinto y lo cumplen. Dice Gandhi, los seres humanos tenemos el libre albedrío, la voluntad de decir sí o no. Entonces, si no conocemos las leyes y principios de nuestra naturaleza, porque por eso también lo dice Sócrates, un filósofo griego, dice, todo ser humano debe ser educado en el conocimiento de su verdadera naturaleza. Entonces, por eso esta teoría nos ayuda a conocer nuestra naturaleza humana para poder trabajar en ella y poder lograr el equilibrio. También está el principio de amar, ¿verdad? Todos por naturaleza debemos amar para realizarnos. Está el principio de hacer el bien y está el principio constructor. Entonces son 10 principios que yo voy explicando, ¿verdad? Con bases científicas, precisamente para hablar de la verdad de la que somos los hombres y mujeres. Esa es la estructura que necesitamos considerar. Pero ¿esto en qué consiste? Por eso dice este neurocientífico Facundo Manes, es el recurso cognitivo. Sí. ¿Verdad? Esa es la información que debemos traer en nuestra mente, ¿verdad? En nuestro cerebro. Esa información, porque si es la información de verdad, es la que nos va a ayudar a corregir las ideas equivocadas, porque cuando nosotros tenemos las heridas de la infancia, por ejemplo, el abandono, el rechazo, la humillación, entonces es una información equivocada que tengo de mí mismo. Por ejemplo, si hablamos del alcohólico, el alcohólico, él dice es que la culpa la tienen los demás, ¿verdad? Yo no tengo la culpa, incluso el drogadicto, el neurótico. Entonces así trabaja la mente. La mente, cuando está herida, el sufrimiento lo evade. Y entonces en ese sentido echamos la culpa a todos, ¿verdad? Todos están mal, pero yo no me miro a mí mismo, porque es donde hablamos del psicoanálisis de Freud, ¿verdad? Que también es una gráfica donde yo explico cómo hablar del yo consciente es pues la parte sensible, ¿verdad? De un presente, pero hablar del subconsciente es donde tenemos las heridas, es donde tenemos el dolor, el sufrimiento, y ahí es donde está el desequilibrio emocional. Yo en esta triada, ¿verdad? Que maneja Sigmund Freud, el padre del psicoanálisis, yo pongo en la parte inconsciente lo que somos por naturaleza. Okay. ¿Sí? O sea, todos los hombres y mujeres
somos buenos por naturaleza. Nacimos con equilibrio y después lo hemos venido perdiendo. Entonces, ¿qué debemos hacer? Recuperar esta naturaleza, recuperar estos principios y leyes de nuestra naturaleza, porque es la manera de lograr el equilibrio emocional. ¿Sí? Entonces, muchas veces, ahorita que comentaba que buscamos culpables, ¿no? ¿Cómo es en el sentido de que, bueno, paso por alguna situación, tengo algún acontecimiento, pero toda una vida he sufrido, no sé, maltrato, no he estado en mis temas emocionales, pues básicamente estables, ¿no? Y por eso trato de culpar a las demás personas de todo eso. En este caso, ¿cómo lo afrontas si lleva años, padre, en ese sentido? O sea, porque es difícil, ¿no? Cambiar, o no sé si se cambia básicamente de pensamiento o simplemente como que se controla esta situación. Más que nada la terapia, porque ese es el trabajo de la psicología, ¿verdad? Ok. La terapia es, por ejemplo, lo que es esta rama de la psicología cognitivo-conductual. Esta cognitivo-conductual significa corregir las ideas equivocadas para corregir mis conductas, que son los patrones de conductas que traemos, pero precisamente a raíz de las heridas. Pero aquí yo la manera de explicarlo es una educación. Tenemos que educarnos. Educarnos en primer lugar, tener el recurso cognitivo, y para ello tengo que educar mi cuerpo, tengo que educar mi mente y tengo que educar también mi espíritu. ¿Entra también el tema de fuerza de voluntad en ese sentido? Sí, principalmente. O sea, la voluntad es uno de los pilares principales desde lo humano, es la voluntad. Una persona, una persona con depresión, hay diferentes grados de depresión, pero vamos a pensar una persona que tiene una depresión pues aguda, grave, es una persona que tiene su voluntad apagada. Es igual el alcohólico. El alcohólico Sí. es esclavo de su alcoholismo, ¿no? El drogadicto. Allí es donde tenemos que trabajar la voluntad para ir dejando esas adicciones, esas dependencias, y es donde nosotros nos vamos fortaleciendo en la voluntad, la fuerza de voluntad, y entonces ahí es donde vamos logrando el equilibrio emocional. El equilibrio emocional, pero para ello es la parte espiritual, ¿verdad? O sea, porque la parte espiritual, ¿por qué? Porque aquí es donde solos no podemos. Sí, claro. Los alcohólicos anónimos, porque yo también, de hecho, pues tengo muchas evidencias en cuanto he trabajado en los cerezos, visito los cerezos, anexos, alcohólicos anónimos, bueno, también soy enfermero, ando en hospitales, y en ese sentido, por eso los alcohólicos anónimos, ellos allí hablan de un ser superior, pero la parte espiritual es la que reconocen que les ayuda a superarse, a levantarse, a dejar el alcohol, las drogas, superar la neurosis, a cerrar círculos, ¿verdad? Las heridas, sanarlas, pero también a curar los rencores, porque esos rencores y resentimientos son a raíz de esas heridas que traemos, ¿no? Y entonces esa parte es donde solos no podemos, y por eso la importancia de la vida espiritual, porque ahí entra la ayuda de Dios. Okay. Cuando entra la ayuda de Dios, pues entonces vamos superando, ¿verdad?, cualquier obstáculo. Y eso es interesante porque básicamente, porque buscamos ayuda, ¿no? Eso siempre, buscamos ayuda, incluso hasta cuando nos sentimos mal, pues siempre tratamos de buscar a alguien a quien platicarle lo que estamos pasando. ¿Cómo es en el sentido de que voy con la persona? ¿Cómo es que yo le hago entender ese tema espiritual? Hay un proceso por el cual se busca llegar a la presencia, no sé, de Dios, o básicamente es todo teórico, ¿no? Básicamente explicándole la vida, explicándole también básicamente acontecimientos que sucedieron básicamente en el tema pues, católico. ¿Cómo es eso, padre? Claro, esta es una pregunta muy importante porque hablar del tema espiritual se tiene que hablar también de manera científica. Okay. Aquí precisamente hay muchas personas que hablan de lo espiritual, pero si no se entiende bien lo espiritual, vamos a pensar que es una fe mecánica, una fe emocionalista o una fe mágica, cuando no es una fe como la de Cristo, porque yo pongo en este proyecto a Jesucristo como un ser humano, el más equilibrado emocionalmente, ¿no? Okay. Es el hombre que lo conocemos en la Biblia,
que es aquel que habla con autoridad, pero que aquel que defiende la justicia, aquel que habla con la verdad. Pero es el hombre equilibrado, que ante los conflictos no pierde el control, se queda callado, perdona, ama. Entonces, aquí vemos todas estas señales de Jesucristo. Aquí vemos un hombre emocionalmente equilibrado. Entonces, yo en este proyecto me baso en Jesucristo. Pero hablar de Jesucristo es conocer la Biblia, pero la Biblia la debemos conocer de manera científica. Es lo que se llama una exégesis bíblica, Okay. ¿verdad? Para poder entender a Jesucristo, de cómo vivir pues la vida espiritual, porque alguien que, por ejemplo, dice, es que yo tengo una vida espiritual, pero si yo le dijera, oye, ¿en qué te basas para tu vida espiritual? Vamos a pensar los cristianos. Okay. Los cristianos decir, bueno, a ver, ¿tú crees en Cristo? Pues primero tenemos que conocerlo. Entonces a eso se refiere el recurso cognitivo. Sí, la mente. Claro, o sea, yo tener el conocimiento de Cristo, decir, conozco la Biblia, conozco a Cristo. Y entonces conocer a Cristo es obedecer, por ejemplo, yo defino fe. Fe, creer y vivir lo que Cristo dice en la Biblia. Entonces, yo tengo que conocer la Biblia para conocer a Cristo, para conocer cuál es esta vida espiritual, ¿verdad? Tanto en el sentido de conocimiento teórico, pero después viene la vivencia. Yo aquí explico que el conocimiento vamos a pensar que se divide en 50 y 50. Conocimiento teórico significa tener las ideas de verdad de Cristo en la Biblia. Y el otro 50 es la vivencia. Porque en la manera en que vivimos lo que Cristo nos dice, estamos llevando una vida espiritual. Por ejemplo, Cristo dice, ama a tus enemigos, perdónalos. Entonces ahí es donde decimos, bueno, ¿cómo voy a perdonar a esta persona que me hizo tanto daño, no? Pero entonces, bueno, si Cristo me lo dice, además, si Él me ayuda, yo perdono. Cuando yo perdono, yo curo mi rencor, yo sano mis heridas. Entonces obedecer a Cristo es para mi bien. Entonces, en ese sentido, Jesucristo por eso es el guía, ¿verdad? Él dice, yo soy la verdad. Entonces, por eso, en lo que se refiere a lo espiritual y a lo emocional, por eso Jesucristo, Él es el maestro. Y en esta pregunta, pues necesitamos, por ejemplo, yo me baso mucho también en los maestros de la vida espiritual. Por ejemplo, San Ignacio de Loyola. Él dice, no se puede construir una espiritualidad sana en una humanidad enferma. No se puede construir una espiritualidad sana en una humanidad enferma. Entonces, ¿a qué se refiere esto? Por ejemplo, también los místicos, los padres de la vida espiritual, ellos hablan de tres niveles. Lo que es la parte purgativa, parte iluminativa y parte unitiva. La parte purgativa precisamente se refiere a la parte material, la parte física, donde entra la mente, donde tenemos el ruido, por ejemplo, la mente, pensamientos equivocados, pensamientos erróneos, y es donde viene la parte iluminativa. Pero los místicos utilizan la palabra de Dios, ¿verdad? Entendida pues correctamente. Entonces es la parte iluminativa para corregir las ideas equivocadas de nuestra mente, y después viene la parte unitiva, ¿verdad? Nos unimos en ese encuentro que ellos llaman contemplación, nos unimos de manera espiritual a Jesucristo, ¿verdad? Entonces esta es una experiencia de la que nos hablan los místicos. Entonces por eso la vida espiritual es una preparación, es toda una escuela de aprendizaje, ¿verdad? Entonces yo lo comentaba en el sentido de cómo actualmente hay mucho ruido. Ahora las redes sociales, ¿verdad? Los celulares, la música, hay mucho ruido. Las generaciones jóvenes que están utilizando mucho las redes sociales, que también se vuelven adictivas, entonces es un problema, es una barrera para llevar una vida espiritual. Sí, considera, ahorita tocaba un punto muy importante, el tema que decía que una sociedad básicamente enferma, ¿no? Sí lo ve en ese sentido, que estamos en una sociedad bajo ese concepto que cada vez va aumentando más, ¿no? Y básicamente dejamos atrás el olvido y también esa seguridad y esos temas emocionales, pues básicamente como una salud sana. Claro, la misma sociología lo dice.
¿verdad? Dice, una sociedad sin valores es una sociedad enferma. Y por la pérdida de estos valores que son los principios y leyes de nuestra naturaleza, hay un desequilibrio emocional. Y muy cierto, actualmente eso es lo que está pasando en las familias, en los hombres y mujeres. Si estamos llenos de ruido, si estamos hiperactivos, si tenemos cerebros mecánicos y si nos falta una vida espiritual, entonces ahí es donde viene el desequilibrio emocional, ¿verdad? Pero precisamente necesitamos el silencio, ¿verdad? Necesitamos la reflexión, necesitamos estas leyes y principios de los que yo hablo, necesitamos practicarlos para irnos humanizando. Precisamente este neurocientífico llamado Facundo Manes, últimamente ha escrito un libro que se llama Ser Humanos, porque nos vamos deshumanizando. También hay otro psiquiatra chileno, Claudio Naranjo. Él dice que estamos perdiendo nuestra naturaleza. Y entonces, precisamente, yo lo que hago con estas investigaciones, con esta teoría, es recuperar esa naturaleza, esas leyes y principios, que es lo que Cristo nos quiere decir en su palabra. Cristo nos quiere decir en la Biblia, recuperar esa naturaleza perdida que habla que cuando llegó el mal, que Adán y Eva, pues la naturaleza se enfermó. Sí. Por eso yo manejo este proyecto en salud de enfermedad, ¿verdad? En ese sentido, padre, hemos escuchado y hemos visto, volviendo al tema, metido el tema católico, por así decirlo, que en muchas iglesias hay esa, no digamos como que unión, ¿no? Hay básicamente todo lo contrario. No hay, pues así, da lo contrario a unión. Es en ese sentido, ¿cómo es que como sacerdotes transmiten esto, pero básicamente como sociedad muchas veces se ve lo negativo en la iglesia? ¿Cómo es ese proceso? ¿O básicamente se deja de un lado la iglesia y se enfocan básicamente en el tema bíblico? Precisamente es la confusión o que no se ha entendido la Biblia. Ok. Porque cuando nosotros entendemos bien la Biblia, vamos a vivir como Cristo, ¿verdad? Vivir como Cristo significa que si Él dice, come mi carne, bebe mi sangre, que es la Eucaristía, entonces es obedecer lo que dice Cristo. Dice Cristo, mi carne es verdadera comida, mi sangre verdadera bebida. Entonces la Eucaristía es como dice Cristo, que lo dejó desde los apóstoles, que los preparó, les dice, vayan por todo el mundo, ¿verdad? Yo les doy poder, yo los doy facultades, sanen a los enfermos, expulsen los demonios. Entonces, Jesucristo viene a darle continuidad al pueblo del Antiguo Testamento, ¿verdad? Entonces la Biblia, por eso debe entenderse como una historia de salvación, Okay. no con citas aisladas, porque si no uno se confunde. Sí, claro. Esto le pasó a San Agustín de Hipona, este filósofo brillante, ¿verdad? Que él quiso leer la Biblia, pero de manera racional. No la entendió hasta que ya después Dios le dio la iluminación. Pero esto mismo le pasó a San Pablo. A San Pablo, por ejemplo, él era de los fariseos. Y los fariseos era que conocían las Escrituras. Y sin embargo, San Pablo comenzó a perseguir a Cristo y a la iglesia. Y entonces ya después Dios lo tumba del caballo, le abre la mente y le ayuda a entender. Y dice San Pablo, bueno, estaba equivocado, no había entendido las Escrituras. Sí. Entonces el problema es no entender la Biblia, porque cuando entendemos la Biblia, vamos a ser como Cristo. Sí. Vamos a ser seres humanos con una calidad, ¿no? O sea, con calidad humana, que es lo que nos pasa. Por eso la carta de Santiago dice, una fe debe de ir acompañada con las obras, porque una fe sin obras es una fe muerta. Entonces, en ese sentido, ¿qué nos quiere decir Cristo? Por ejemplo, toda la Biblia, Cristo la resume en el amor. Dice, toda la ley y los profetas se resume en amar a Dios sobre todas las cosas, amar al prójimo y amarte a ti mismo. Que las mujeres se amen a sí mismas. Y ese es un tema muy interesante que hace una crítica también Claudio Naranjo, que es un psiquiatra chileno. Él dice, los cristianos quieren amar a los demás y no se aman a sí mismos. Y hay otro psiquiatra que él dice, para que tú estés bien con los demás, tienes que estar bien primero contigo mismo. Y sobre todo en el tema del amor, él así lo dice. Dice porque dice que una ocasión llegó una pareja joven.
Este es especialista en depresión. Se llama el psiquiatra Enrique Rojas. Él dice que una ocasión llegó una pareja joven que tenían problemas en su relación y dice, el hombre emocionalmente desequilibrado y la mujer un mujerón sin cabeza. Dice, ¿cómo se van a poder entender? O sea, ¿cómo van a construir el amor si están desequilibrados? Entonces aquí hablamos del desequilibrio emocional, ¿verdad? Donde también este psicólogo que es especialista en lo que son las emociones, Daniel Goleman, que habla de la inteligencia emocional. Pues ese es lo que trata de decirnos. Él dice el 20% lo da el terapeuta como orientador. Okay. El 80% es la persona, es el trabajo humano, donde tú comentabas la voluntad. Sí. La voluntad es indispensable decir, yo quiero, porque también en el tema espiritual, Cristo hace milagros a los que quieren, los que usan su voluntad. Cristo dice, tú quieres, y la gente que dice, yo quiero, que se haga como tu fe lo pide. Entonces ahí está la ayuda espiritual, pero en la voluntad de la naturaleza del hombre y de la mujer. Okay. En el tema familiar, padre, básicamente también entendemos que, y lo comentaba al principio, ¿no? Que muchas veces todo esto viene pues de infancias. ¿Cómo es lidiar y cómo afrontar como padres de familia el sentido de inculcarle estos valores, pues básicamente a sus pequeños? Claro, eso es fundamental, de que los papás ya no generen heridas en sus hijos a través de la buena educación. Entonces aquí es donde se necesita una escuela para papás, para que los papás se interesen, que los papás digan cómo debo educar bien a mis hijos. Y para eso yo tengo esta teoría que, por ejemplo, los papás la aprenden, les va a ayudar de manera personal como hombres y mujeres, pero también van a saber cómo educar a sus hijos de manera correcta para que ya crezcan equilibrados. Porque así es donde se pierde el equilibrio emocional, ¿verdad? Que los mismos papás pues son prácticamente cómplices o son generadores de estas heridas. Entonces los papás, yo les insisto mucho, que deben educar bien a sus hijos, o sea, sin violencia, corregir con amor, porque hablamos de clasificación de papás. Sí, también. Están, por ejemplo, los papás ausentes, papás autoritarios, papás prepotentes, papás permisivos, papás colegas. Sí, existen lo que son los papás empáticos. Los papás empáticos son aquellos que tienen la capacidad de escucha y una comunicación asertiva. Pero para ello se requiere la madurez humana. Es un término que yo utilizo mucho, la madurez humana, porque hablar de madurez humana significa estar capacitados para solucionar los problemas sin alterarnos, sin perder el control. Y ahí hablamos que a la base están las emociones. Básicamente influye todo eso, ¿no? El tema de emociones. Y en el tema amoroso, es decir, también hoy en día vemos básicamente noviazgos que ahora sí tienen básicamente, no tienen una estabilidad. ¿Cómo es que ustedes o qué consejo puedes sugerir a estas generaciones de adolescentes que todo el tiempo pues vemos que ya terminan, mañana andan, ya terminan, mañana andan? ¿Cómo influye el tema espiritual y el tema psicológico en todo ello? Claro, precisamente el problema de las rupturas en el amor, por ejemplo, el hombre y la mujer, todos y todas tenemos la capacidad, tenemos la materia prima por naturaleza, pero aquí es donde hay que desarrollar esa materia prima para madurar como hombres y mujeres. Dentro del tema del amor, solo se dejan llevar por las emociones, es lo que se llama el enamoramiento, ¿no? Pero cuando el hombre y la mujer no se capacitan, por ejemplo, dentro de la psicología se habla del amor en 5 niveles. Por ejemplo, el primer nivel es el enamoramiento. Segundo nivel es cuando ya viven juntos, se casan. Tercer nivel, a veces ya entran en crisis. Y los que superan esa crisis entran al cuarto nivel, donde ya van madurando y ya saben qué camino quieren seguir, qué objetivo quieren del tema del amor. Por ejemplo, esta teoría que yo comparto es para preparar hombres y mujeres, capacitarse para amar. Por ejemplo, yo doy una definición de amor. O sea, si el amor se entiende nada más como emoción, yo les pregunto,
a los que se van a casar, ¿verdad? Cuando no han vivido juntos, yo les he preguntado, le pregunto al joven, ¿cuáles son los defectos de tu novia? Y dice, no tiene. Y luego le pregunto a la novia, ¿cuáles son los defectos de tu novio? No, es perfecto, príncipe, Sí. príncipe feliz, ¿no? Y es perfecto. Príncipe azul. Príncipe azul, ¿no? Pero entonces, ahí nos damos cuenta que no están en la realidad. Se han dejado llevar por las emociones. Y entonces el emocionalismo dentro de la psicología también se puede considerar como un trastorno, porque no han madurado. Y entonces por eso yo una definición que doy de amor, el amor es un proyecto que se construye entre un hombre y una mujer que no son perfectos, que unen sus voluntades, complementan sus capacidades y juntos van madurando en el caminar. Entonces esta definición nos habla de un proyecto que se construye por lo que implica que las personas deben capacitarse, deben estar preparadas para construir un proyecto como el arquitecto que va a construir casas, ¿no? O como el mecánico que va a arreglar un carro, primero se capacita, se prepara y no va a tener problema para arreglar un carro. Entonces, el problema que yo veo en los fracasos de pareja es que van inmaduros, con heridas, que después esa inmadurez les va a generar que no están capacitados y cuando ya hay obligaciones es cuando empiezan a gritar, empiezan a pelear, empieza la violencia y decir mejor vamos a dejarnos, mejor tú por tu lado, yo por mi lado, pero son las mismas personas inmaduras que van con otras personas y vuelven a fracasar y es lo que está pasando, ¿verdad? Y supongamos que esa familia tuvo hijos y tiene hijos pequeños todavía, ¿no? Sí. ¿Cómo influye en la vida de esos pequeños todos los acontecimientos que están pasando esos padres que se separan? Pues sí, es que precisamente ahí vienen las heridas, porque de ahí viene, por ejemplo, el abandono. Y entonces esos hijos pues van a crecer otra vez con patrones de conducta, pues con heridas, ¿no? O sea, con agresividad. Y eso es lo que llamamos las cadenas generacionales de familias. ¿Y si existe eso, padre? O sea, ¿sí se da? Sí, no, claro, eso se da. Por eso, de eso se tratan las investigaciones de la psicología, la psiquiatría, las neurociencias, porque eso lo vemos, por eso yo comentaba los testimonios de los alcohólicos anónimos, ¿no? Cuando se paran en la tribuna, que dice, yo soy alcohólico, yo soy drogadicto, soy neurótico, porque mi papá fue alcohólico, mi mamá fue neurótica, esto y aquello, fui maltratado. Entonces, él repitió lo mismo, pero él ya a lo mejor como alcohólico, ya perjudicó también a su mujer y a sus hijos. Entonces, aquí tenemos que ayudarles. Aquí es donde precisamente los grupos que nos dedicamos a apoyar en esos temas de las emociones, de las heridas, pues es para ayudar a la familia. Sí. Yo tengo un proyecto de familia donde visito las familias, también doy talleres, porque la idea es ayudar a los niños y niñas para que ya vayan creciendo sin heridas. Que si los papás tienen problemas también de heridas, que vayan sanando heridas. Esto se trata para sanar familias, ¿verdad? Mi proyecto se llama también Familias con Salud Integral. Es para salvar a las familias que están por eso. Para ayudar a las familias a que logren el equilibrio, que logren la integridad, o sea, que sean familias sanas. Sí. En el tema, siguiendo la conducta de patrones, la solución también va al tema espiritual. Pero también en ese sentido, ¿es el mismo procedimiento para todos los casos? ¿O cómo se afrontaría básicamente siendo puntuales en el tema de los patrones? Bueno, cada persona tiene una historia distinta, pero prácticamente ya en la terapia, pues ya uno va ayudando porque uno tiene que hacer un diagnóstico, ¿verdad? De cada uno, porque pues, son diferentes los casos, aunque las heridas son muy similares. Pero el acompañamiento pues va dependiendo de cada realidad, ¿verdad? Porque hay personas que están más lastimadas, hay personas que están menos dañadas, unas tienen más voluntad, otras tienen menos. Entonces, de todo eso va a depender pues la evolución, ¿no? de una persona también para que logre la sanación. Decían que el órgano principal no es el cerebro, no el corazón. Muchas veces sí se dice. Sí, no, claro, es que incluso el cerebro está en todo nuestro cuerpo, sí. ¿no? A través de las terminaciones nerviosas, pero el órgano principal es el cerebro, porque ahí es donde tenemos los conflictos.
O sea, los hombres y las mujeres, el problema nada más lo tenemos aquí en nuestra mente, ¿no? O sea, de decir las heridas, pues es la información negativa que traemos hacia nosotros mismos. Entonces el camino de la solución es precisamente este recurso cognitivo del que yo hablo en esta teoría de los 10 eslabones, el verdadero amor, porque es trabajar directamente en mi persona, decir, yo debo tener una estructura sana. Y eso es lo que a veces les cuesta mucho trabajo a los psicólogos, a los psiquiatras. ¿Por qué? Porque yo tengo un proyecto integral. Yo incluyo, además del cuerpo, la mente y el espíritu. Aquí es donde entra la parte espiritual, ¿verdad? Que si en algo pues me siento fuerte, pues es en el tema espiritual, porque es un área que pues yo he trabajado por mucho tiempo. Además soy sacerdote y conozco, bueno, la vida de Cristo y además la experiencia personal. Y por eso la vida espiritual es fundamental para que nosotros podamos tener el equilibrio emocional. Igual hace misas de sanación, ¿no? Hay unas que van dedicadas nada más a eso. ¿Cómo es eso, padre? Pues sí, las misas, bueno, todas, de alguna manera las misas, todas son de sanación, ¿verdad? Pero sí se les da ese enfoque como para hablar más de temas de salud, más de temas de emociones, para trabajar la parte humana, ¿verdad? ¿Cómo prepararnos en la parte humana para poder también conocer y vivir la parte espiritual y poder lograr esa sanación? Porque la sanación parte desde dentro. O sea, entonces como que viene de más profundo, ¿verdad? La sanación para poder sanar incluso la mente. Por eso los psicólogos y psiquiatras, si no conocen la vida espiritual, tienen esa debilidad, esa limitante. Pero un psicólogo y un psiquiatra, porque que tiene la vida espiritual, pero bien entendida como Cristo, porque es hablar de la persona integral, ¿verdad? Cuerpo, mente y espíritu, entonces vamos a poder lograr el equilibrio. Padre, en el tema, ahorita cambiando un poquito de tema, en el tema católico, ¿no? Decían básicamente que pues Dios no quería morir, ¿no? En la cruz. Y su padre básicamente lo puso, ¿no? Que en el tema espiritual, ¿cómo afrontar eso cuando una persona, porque muchas veces yo he escuchado que amigos comentan eso, ¿no? ¿Qué contestaría un sacerdote ante ello? Sobre Cristo. Sí, que murió en la cruz, ¿no? Pero que su padre lo entregó. Pues más que nada, Cristo, pues Él sí quiso morir en la cruz. Aquí es donde hablamos de su voluntad. Pero Él lo hizo por amor. Porque Cristo, precisamente en Cristo está el Padre y está el Espíritu Santo. Este es el misterio de la Santísima Trinidad. Por eso dice Cristo, el que me ve a mí ve al Padre. Pero Cristo se manifiesta como humano para enseñarnos a los humanos. Pero Él se deja ayudar por el Padre, por eso esa comunicación espiritual con el Padre, y se deja ayudar por el Espíritu Santo. Eso lo hizo para darnos ejemplo a nosotros de esa vida espiritual, de que solos no podemos. Pero Cristo, Él solito o sea, Él ciertamente no tenía por qué morir en la cruz, ¿verdad? Todo eso, no. Pero sin embargo, Él lo hizo por amor. Porque al morir y resucitar es la manera como nos pudo salvar a la humanidad. Sí. Además de que nos da el ejemplo, pero es una manera de salvarnos, ¿verdad? De decir, no, pues yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Entonces por eso Él nos salva, pero al mismo tiempo todo lo hace por amor, ¿no? Es impresionante conocer esta parte de Cristo, de decir, no tuvo necesidad porque al que se crucificó fue a Dios. O sea, es Dios mismo quien se encarna, Dios mismo es crucificado, pero Él tiene el poder, ¿no? Él dice, yo puedo vencer la muerte, ¿no? Sí. ¿Cómo es el tema, padre, de la conexión espiritual, básicamente con lo material? ¿Cómo se da esa conexión entre un ser y básicamente un cuerpo, ¿no? Sí, la parte espiritual es precisamente la misma vida. O sea, en Cristo vemos esa conexión o esta unidad de su cuerpo, mente y espíritu, o sea, en la misma vida. Es algo que al menos en las investigaciones que yo he hecho, he descubierto de que todo lo que hagamos, lo hagamos bien. Vamos a pensar un matrimonio. Los matrimonios, ¿cómo viven su vida espiritual? Amándose, que se comuniquen, que se apoyen,
que se perdonen. Es la vida espiritual. Que los papás eduquen a sus hijos, que les ayuden a prepararse para la vida. Esa es la vida espiritual. Que como profesionistas hagamos las cosas con gusto, con calidad. Esa es vida espiritual. Pero, o sea, eso incluye que cuando estoy en misa, estoy concentrado en la misa. Si no de nada sirve, ¿no? Sí, pues exacto, porque si estoy nomás con una máquina ahí, no. Ahí está esa conexión. Preparar la parte física y la parte mental para unirme con lo espiritual. Es decir, en la misa estoy concentrado, como dijo Pedro, qué a gusto es estar aquí, no me quiero ir. Así debemos medir la parte espiritual, es que estoy a gusto concentrado en la misa, en el rosario, que no sea la carrera, sino que un rosario meditado, vivido, una oración personal. Entonces decir, Dios está aquí conmigo. ¿Por qué? Porque Cristo lo dice. Aquel que vive mis mandamientos, yo estoy en su corazón con el Padre y el Espíritu Santo. Si Cristo lo dice, hay que creerle a Cristo. Es que es un tema, padre, muy, muy interesante, ¿no? Todo este tema espiritual, creo que también es un tema muy larguísimo, demasiado largo. Han sido años de preparación, pero también tiene trayectoria, pues, en diversos ámbitos. Es músico, cantante, compositor. ¿Qué más, padre? A ver, cuénteme un poquito. Bueno, también he estado de directivo en un colegio, ¿verdad? Donde es de preescolar, primaria, secundaria, preparatoria, con campus a la universidad. He dado clases como maestro, en diferentes materias, por ejemplo, también lo que es la sociología, desarrollo de habilidad de pensamiento. También soy enfermero, tengo carrera de enfermería. También las investigaciones que he hecho sobre la psicología, con también psiquiatras, neurocientíficos. Entonces todo eso es lo que me ha ayudado para yo poder hacer pues un proyecto, crear un proyecto donde yo las investigaciones, hay algunos videos que también están en YouTube, sobre todo donde yo hablo de esta salud integral, porque el sector salud, ellos hablan pues es una pequeña parte de la salud, ¿no? Sí. Pero la salud pues es integral, así como yo ahorita les he venido compartiendo estas ideas, porque si tenemos por ejemplo, hay unos psiquiatras o neurocientíficos que hablan estar en tu eje, estar en equilibrio, y entonces para lograr este equilibrio, pues es hablar de salud. Yo así lo manejo, pero así se maneja en la salud de enfermedad, de que cuando esa enfermedad es un desequilibrio. Por ejemplo, la enfermedad física es un desequilibrio tanto hormonal, tanto las células, todo esto. Para lograr la salud del cuerpo se logra el equilibrio, ¿no? Y también lo que es la mente es un desequilibrio emocional, y para lograr la salud se necesita el equilibrio, pero también en la parte espiritual. En la parte espiritual, aquí yo también explico cómo la fe debe ser una fe sana, no una fe enferma, porque ahí podemos caer en el fanatismo, en la superstición, y entonces aquí es donde necesitamos lograr el equilibrio, pero hay que conocer los tres pilares del ser humano, que es la estructura, cuerpo, mente y espíritu, y las diferentes ciencias no se contradicen a la fe, ¿verdad? Sí, claro. Yo a veces me han preguntado algunos jóvenes, oiga, padre, la ciencia no se contradice con la fe. Le digo, no, la ciencia refuerza la fe porque nos describe a nosotros en sus investigaciones. Entonces, en ese sentido, por eso lo que yo he venido estudiando, ¿verdad? De hecho, yo soy franciscano, yo estudié con los franciscanos, también estudié en Estados Unidos, y entonces esto es lo que me ha ayudado para pues tener ideas más claras, para hablar de la vida espiritual, pero también para hablar de un proyecto de salud integral. Ok, padre, para finalizar, comentarios finales, ¿en qué concluimos todo esto, padre? Bueno, pues yo quiero invitar, ¿verdad?, a todos los que nos van a ver, los que nos van a escuchar, ¿verdad?, que los que nos están escuchando, sobre todo que la vida espiritual es fundamental. O sea, esos temas que yo les comparto, no es que alguien diga, es que a mí no me interesan. Yo creo que a todos nos interesa porque todos queremos estar bien. Y hay un neurocientífico que me gusta mucho, una frase que utiliza, sobre todo para esta época. Él dice, los que en este tiempo van a poder triunfar
son aquellos que tienen un equilibrio emocional, pero también tienen una buena administración de su tiempo y de sus actividades. Dice, esas personas son millonarias. Una persona que aunque tenga dinero, aunque tenga bienes materiales, pero si no tiene un equilibrio emocional, es una persona miserable. Así lo dice un neurocientífico. Y sobre todo, a la base de esto que comparto está la educación. Así lo dice también un neurocientífico. Dice que cuando él estudió neurociencias, él aprendió a proteger su cerebro de que no se le enfermara. Entonces, ciertamente traemos heridas del pasado que necesitamos. No somos culpables de las heridas del pasado, pero sí somos responsables de sanarlas en nuestro presente, pero no seguirnos haciendo más daño, porque eso ya sería responsabilidad personal, ¿no? Es decir, que no nos sigamos haciendo daño a nosotros. Entonces, por eso la educación es indispensable, ¿verdad? La educación es educar el cuerpo para que esté en equilibrio, educar la mente y educar el espíritu. Pero desde la verdad, que es lo que se llama el recurso cognitivo, que son las ideas que debemos tener de la verdad de lo que somos los hombres y las mujeres, pero la vida espiritual precisamente nos une con la vida sobrenatural que es Dios. Y así es como sí vamos a poder lograr el equilibrio de las emociones. Perfecto, padre. Agradecerle por el tiempo, el espacio. Creo que es un tema, como lo mencionaba, ¿no? Muy extenso, del cual se pueden sacar diversas vertientes de todos los temas, pero básicamente el tema emocional, el tema espiritual, siempre va a ser fundamental para que tengamos, pues sí, usted lo acaba de decir, pues una mente sana, ¿no? ¿Dónde lo podemos encontrar, padre? En el santuario, e incluso la teoría que tiene ahí, ¿dónde la podemos encontrar? Sí, esta teoría también ya la estoy subiendo material al YouTube, ¿verdad? También hay un portal de Facebook. ¿Cómo se llama? Se llama Red Humanitaria por la Salud Integral del Estado de Hidalgo, de la música que voy componiendo, música con ambiente, pero con ese sentido de sanación. También está en las redes sociales, está en YouTube. Ahí pueden poner mi nombre, David Rico Arriola, o Red Humanitaria por la Salud Integral del Estado de Hidalgo, y allá aparecen mis videos. Tengo un video en vivo, donde allí una canción que compuse que se llama Mundo Sano. La compuse la canté con un grupo en vivo, pues un grupo musical. Y entonces también yo visito las escuelas, ¿verdad? Las escuelas, doy taller en las escuelas, en los cerezos, en los hospitales. Aquí en el santuario doy talleres los sábados a las 7 de la noche, que son talleres de sanación, pero también visito las familias, ¿verdad? En las familias yo elaboré una imagen que se llama la Sagrada Familia y el Cristo de la Salud, pero también escribí un rosario de sanación que habla de las heridas de la infancia. Es para ir ayudando a las familias a que logren la salud. Perfecto. A toda la gente que nos ve, que nos escucha, pues igual le enviamos un fuerte abrazo, un fuerte saludo. Padre, una vez más, muchísimas gracias por el tiempo, el espacio, y pues queden atentos a un nuevo episodio. Nos vemos en la próxima.